El cristal de la copa de cristal tallado pesaba en mi mano más que la propia conciencia de los que me rodeaban. Desde el rincón más sombrío del salón principal, observaba el espectáculo decadente de la familia de Elena. El lujo que presumían era una fachada de papel, una estructura sostenida por deudas y la ambición desmedida de su hermana, Victoria. Yo estaba allí, bajo el uniforme desgastado de un simple capataz, ocultando mi verdadero nombre y el peso de mis cuentas en paraísos fiscales. Nadie mira a los ojos al hombre que limpia los establos, y esa era mi mayor ventaja. Victoria levantó su copa, anunciando que se quedaría con la gestión total del fideicomiso familiar, dejando a Elena, la verdadera heredera de la visión de su padre, con una parcela de tierra estéril y una cabana en ruinas en el límite de la propiedad. La humillación fue pública, coreada por las risas de un prometido que acababa de cambiar de cama y de intereses financieros. Vi a Elena bajar la mirada, pero no vi derrota en sus hombros. Vi la chispa de una dignidad que ni todo el oro del mundo puede comprar. Esa mujer no lo sabía aún, pero acababa de heredar al hombre que es dueño de media región, y mi venganza por ella sería lenta, técnica e implacable. Antes de seguir narrando cómo planeé la caída de ese imperio de traición, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Tu apoyo nos permite seguir trayendo estas historias de justicia y pasión a la vida. Ahora, regresemos a la oscuridad de aquella noche en la hacienda. Caminé por el borde del viñedo mientras la fiesta seguía su curso estruendoso. Elena salió al balcón escapando del veneno de su propia sangre. Me detuve a pocos metros dejando que el aroma de mi tabaco caro, el que solo fumaba cuando nadie me veía, se mezclara con el olor a tierra seca que ella tanto amaba. Me miró desde arriba, creyendo que yo era solo un peón más que buscaba refugio de la humedad de la noche. Me llamó por el nombre falso que usaba, Pedro, y su voz tembló con una mezcla de rabia y desolación. «Pedro», me dijo, «mañana nos vamos a la zona norte. No nos queda nada más que ese desierto de piedras». Yo no dije nada en ese momento. Me limité a inclinar la cabeza, sintiendo el peso de mis títulos de propiedad guardados en la caja fuerte de la ciudad. Ella pensaba que íbamos al exilio, pero yo sabía que la estaba llevando a los cimientos de mi verdadero reino. Sus ojos, empañados por lágrimas que se negaba a soltar, buscaron consuelo en mi figura. Hubo un silencio eléctrico, una tensión sensorial que cortaba el aire más que el frío de la sierra. El deseo no entiende de clases sociales, y aunque ella me creía un hombre sin posesiones, la forma en que su respiración se agitó al verme dar un paso hacia la luz me confirmó que el poder no reside en el apellido, sino en la presencia. Al día siguiente, el desalojo fue brutal. Victoria no permitió que Elena se llevara ni los muebles que habían pertenecido a su madre. Vi a los abogados de la contraparte revisar los seguros de vida y los contratos de sucesión con una arrogancia que pronto les costaría la carrera. Elena cargaba una maleta vieja, caminando hacia mi camioneta destartalada, el único vehículo que me permití usar para mantener mi coartada. Mientras conducía hacia el norte, alejándonos de la mansión de vidrio y concreto, la miraba de reojo. Ella observaba el horizonte con la barbilla en alto. No sabía que mi equipo de auditores ya estaba rastreando los desvíos de capital de su hermana hacia cuentas en el extranjero. No sabía que el peón que conducía a su lado tenía el poder de comprar esa hacienda entera 10 veces antes de que se pusiera el sol. Llegamos a la propiedad ruinosa, un pedazo de tierra que todos llamaban el cementerio del ganado. Bajé del auto y sentí el calor abrasador del mediodía. Me acerqué a ella, quedando tan cerca que podía sentir el calor de su piel. «Elena», dije por primera vez con un tono que no pertenecía a un sirviente, «el valor de la tierra no está en lo que se ve, sino en lo que se oculta bajo la superficie». Ella me miró confundida y por un segundo mi mano rozó la suya. Fue un contacto breve, pero cargado de una promesa tórrida. En ese desierto yo iba a construirle un altar de justicia y en el proceso me encargaría de que cada uno de los que brindaron por su caída terminaran rogando por una moneda en las puertas de mi banco. El juego de sucesión acababa de empezar y yo tenía todas las cartas ganadoras bajo mi camisa de trabajo.
La cabaña crujía bajo el azote del viento seco, un esqueleto de madera y piedra que gritaba abandono en mitad de la nada. Elena se detuvo frente a la puerta carcomida, apretando su maleta contra el pecho, como si fuera el último pedazo de dignidad que le quedaba. Yo me bajé de la camioneta, sintiendo el peso de mis botas sobre la tierra agrietada. Para el mundo este era el pantano, una zona olvidada por los bancos y despreciada por los agrónomos. Para mí era un lienzo en blanco y el lugar perfecto para esconder mi centro de operaciones. Miré a Elena. Su silueta, fina y elegante incluso en la derrota, contrastaba con la brutalidad del paisaje. «Elena, no entres todavía», dije, adelantándome para forzar la cerradura. El metal cedió con un gemido agónico. El interior olía a polvo antiguo y a recuerdos olvidados, pero mis ojos, acostumbrados a tasar propiedades de lujo en la capital, vieron el potencial de la estructura. Los muros eran de piedra sólida, una arquitectura rústica que, con el cristal y el acero adecuados, se convertiría en una fortaleza de diseño contemporáneo. Ella entró y se sentó en una silla desvencijada, dejando que la oscuridad la envolviera. No lloraba. Las mujeres como Elena no desperdician agua en el desierto. Guardan su dolor para convertirlo en combustible. Me acerqué y, sin pedir permiso, encendí un pequeño quinqué de aceite que encontré en la repisa. La llama vacilante iluminó su rostro, revelando la palidez de su piel y la intensidad de sus ojos castaños. «Pedro, ¿por qué te quedaste?», me preguntó con una voz que era apenas un susurro quebrado. «Podrías haber buscado trabajo con mi hermana. Ella paga bien a los que saben obedecer». Me reí internamente mientras recordaba el saldo de mi cuenta principal en Suiza, una cifra que haría que Victoria se atragantara con su propio orgullo. «Me quedé porque no me gusta dejar las cosechas a medias, Elena», respondí, manteniendo mi tono bajo, rozando la frontera de lo prohibido. «Tu hermana no sabe distinguir entre un activo y una carga. Tú, en cambio, tienes fuego en la sangre, y yo siempre he preferido el calor del incendio a la comodidad de una oficina con aire acondicionado». Me moví por la habitación con una gracia que no encajaba con mi ropa de trabajo. Saqué de mi bolso una botella de vino tinto que había traído conmigo, un ejemplar de una cosecha privada que no se encuentra en ninguna tienda del país. Ella arqueó una ceja al ver la etiqueta, pero no dijo nada. Serví el líquido oscuro en 2 tazas de peltre golpeadas, transformando aquel rincón miserable en un salón de alta estrategia. Bebimos en silencio. El vino era fuerte, con notas de roble y bayas silvestres, un recordatorio líquido de que el lujo no depende del lugar, sino de quien lo posee. Mientras ella bebía, observé sus manos. Eran manos de pianista, manos que nunca habían manejado una azada, pero que pronto tendrían que firmar documentos que cambiarían el mapa financiero de la región. Mi deseo por ella no era solo carnal, era una obsesión por verla ascender, por ser el arquitecto de su gloria mientras yo permanecía en las sombras, moviendo los hilos de los seguros de vida y los títulos de propiedad que su familia creía haber enterrado. «Mañana empezaremos la auditoría de este suelo», le dije, rompiendo el hechizo del silencio. Ella me miró confundida. «¿Auditoría? Pedro, esto es piedra y matorrales». Sonreí, dejando que una chispa de mi verdadera autoridad se filtrara por mis ojos. «El mundo cree que esto es basura, Elena, y esa es nuestra mayor ventaja. Mientras Victoria se distrae celebrando su robo, nosotros vamos a encontrar el agua que corre por debajo de estas piedras. Vamos a perforar la tierra y vamos a perforar el orgullo de los que te dieron la espalda». Ella se levantó, caminando hacia mí hasta que solo unos centímetros de aire frío nos separaban. Podía oler su perfume, una mezcla de jazmín y desesperación que me revolvía los sentidos. «Pedro, hablas como si fueras el dueño de este lugar», susurró, y por un segundo su mano buscó el apoyo de mi brazo. El contacto de sus dedos sobre mis músculos tensos disparó una descarga eléctrica que casi me hace romper mi fachada. «No soy el dueño de este lugar, Elena», dije, inclinándome hasta que mis labios casi rozaron su oído. «Soy el hombre que va a asegurarse de que tú lo seas». Esa noche dormiríamos en habitaciones separadas por una pared de madera que apenas aislaba el sonido de nuestras respiraciones.
Me acosté sobre una manta en el suelo, usando mi chaqueta como almohada. Saqué mi teléfono satelital, un dispositivo que costaba más que toda la cabaña, y envié un mensaje cifrado a mi jefe de seguridad en la ciudad. Inicien la compra agresiva de la deuda de la Hacienda Los Olivos. No dejen rastro. Quiero a Victoria asfixiada por los intereses antes del fin de mes. Guardé el aparato y cerré los ojos, escuchando el crujir de la cama de Elena en la habitación contigua. Sabía que ella estaba despierta, pensando en el peón que hablaba de auditorías y que servía vino de reyes en tazas de mendigo. El juego de sombras era peligroso, pero la recompensa era absoluta. No solo le devolvería su herencia, sino que la haría mía bajo las leyes de la tierra y el deseo. Los traidores creían que le habían dejado las sobras, pero no sabían que le habían entregado la llave de mi imperio oculto. La primera tormenta de la temporada golpeó la cabaña con una furia que parecía querer arrancar las piedras del suelo. El viento aullaba entre las grietas de la madera, creando una sinfonía de desolación que me resultaba extrañamente familiar. Me levanté del suelo, sintiendo cada músculo de mi cuerpo alerta. En la habitación contigua, escuché un jadeo ahogado. Elena. No era el miedo a la oscuridad lo que la atormentaba, sino el peso del silencio tras la traición. Caminé hacia su puerta y empujé suavemente. Ella estaba sentada al borde de la cama, envuelta en una manta de lana áspera que contrastaba con la delicadeza de sus hombros. La luz de los relámpagos se filtraba por la ventana rota, iluminando su rostro con destellos plateados. Parecía una reina destronada en un castillo de sombras. «Pedro, la casa se va a caer», dijo, y su voz no era de súplica, sino de una observación fría, casi clínica. Me acerqué hasta quedar frente a ella. «El techo aguantará, Elena. Lo que no aguantará es tu orgullo si sigues intentando cargar con el peso de la hacienda de tu padre tú sola», respondí. Me senté a su lado, lo suficientemente cerca como para que el calor de nuestros cuerpos empezara a anular el frío de la lluvia que se colaba por las rendijas. Ella me miró, y por un segundo, la máscara de la heredera se rompió. Vi a la mujer que lo había perdido todo, pero que aún conservaba un fuego que me quemaba las entrañas. Puso su mano sobre la mía, y esta vez no la retiró. Sus dedos estaban helados, pero su tacto encendió un rastro de pólvora en mi sangre. Me pidió que le hablara de algo que no fuera la ruina. Entonces le hablé de la arquitectura moderna, de cómo el vidrio y el acero pueden domar la naturaleza sin destruirla. Le hablé de las estructuras de las grandes haciendas en Europa y de cómo los fideicomisos internacionales protegen el patrimonio de las guerras y las envidias familiares. Ella me escuchaba con una fascinación creciente. «Pedro, ¿cómo un hombre que trabaja la tierra sabe tanto de paraísos fiscales y de diseño?», preguntó entornando los ojos con una sospecha que me obligó a sonreír. «He trabajado para hombres que tenían mucho dinero pero muy poca clase, Elena». Mentí con la fluidez de quien está acostumbrado a negociar contratos multimillonarios en despachos de roble. Aprendí que la verdadera riqueza no es la que se muestra en un brindis, sino la que se queda contigo cuando las luces se apagan. La tensión en la habitación se volvió espesa, casi tangible. El olor a ozono de la tormenta se mezclaba con el aroma a madera quemada de la pequeña chimenea y el rastro de su perfume de jazmín, que se negaba a abandonar su piel. Me levanté para ajustar un panel de madera que vibraba con el viento, pero ella se levantó conmigo. Me detuvo el brazo y la firmeza de su agarre me sorprendió. «No te vayas al otro lado de la pared, Pedro», susurró. El peón que ella creía ver frente a sí mismo tuvo que luchar contra el hacendado que quería tomarla en ese instante y reclamarla como suya ante el mundo. La miré fijamente, dejando que mis ojos le dijeran lo que mi boca aún no podía revelar. El deseo era un animal hambriento entre nosotros, una fuerza más destructiva que la tormenta que golpeaba el techo de cristal de mis ambiciones. La lluvia amainó un poco, dejando paso a un goteo rítmico. La convencí de que descansara, prometiéndole que vigilaría hasta el amanecer. Mientras ella se acomodaba de nuevo, saqué una pequeña tableta electrónica que guardaba oculta bajo mi catre.
La señal satelital era débil, pero suficiente para ver los informes de la bolsa. Las acciones de la empresa de logística que sostenía los envíos de su hermana, Victoria, habían caído un 5% tras un rumor que mis agentes habían filtrado en los mercados de capitales. Estaba asfixiando sus líneas de crédito sin moverme de esta cabaña podrida. Cada vez que Victoria intentaba usar el nombre de la familia para obtener un préstamo, se encontraba con un muro de negativas burocráticas. Me quedé sentado junto a la ventana, observando cómo los primeros rayos de luz empezaban a lamer la tierra del pantano. Elena dormía finalmente, con una expresión de paz que me hizo jurar que no me detendría hasta que recuperara cada hectárea que le pertenecía. Pero ya no era solo por justicia, era por la forma en que ella me miraba cuando creía que nadie la veía. El conflicto de sucesión se había convertido en una guerra personal. Ella pensaba que yo era su última opción, su sobra de un naufragio familiar. Lo que no sospechaba es que yo era el océano mismo, y estaba a punto de ahogar a todos sus enemigos bajo una marea de poder y billetes que nadie vio venir. El amanecer traía consigo el olor a tierra mojada y la certeza de que el tiempo de las palabras se estaba acabando. Era hora de empezar a mover las piezas de oro sobre el tablero de barro. Excelente elección, patrón. La red se cierra sobre los traidores mientras el deseo se vuelve incontrolable en la intimidad de la ruina. En este capítulo, el hacendado demuestra que su intelecto es tan letal como su presencia física. El sol de la mañana entró por las rendijas de la cabaña como cuchillas de oro, cortando el aire cargado de polvo y promesas silenciosas. Me levanté antes que el alba, sintiendo el rigor del entrenamiento militar que recibí años atrás en el extranjero, una disciplina que ni toda la fortuna del mundo me permitió abandonar. Salí al porche y contemplé el pantano. Para un ojo inexperto, era solo barro y maleza. Para mí, que dominaba la interpretación de mapas topográficos y estudios de impacto ambiental, era una mina de oro disfrazada de miseria. Saqué un pequeño kit de pruebas de suelo que guardaba en una caja de herramientas desgastada. Mientras recogía muestras, escuché los pasos ligeros de Elena detrás de mí. Llevaba una de mis camisas de franela sobre su ropa de dormir, una imagen que desarmaría a cualquier hombre. «Elena», dije sin darme la vuelta, «el nitrógeno en esta tierra es más alto de lo que tu padre jamás imaginó». Ella se acercó, frotándose los brazos para protegerse del fresco matutino. «Pedro, de nada sirve el nitrógeno si no tenemos maquinaria, semillas, ni capital para pagar los seguros de vida de los trabajadores», respondió con una amargura que me dolió más de lo que estaba dispuesto a admitir. Me puse en pie, sacudiendo la tierra de mis manos, y la miré directamente a los ojos. «El capital no siempre viene de los bancos, Elena. A veces viene de saber dónde mirar y a quién presionar». Entramos en la cabaña y ella se sentó a la mesa de madera cruda. Saqué un cuaderno y empecé a trazar un organigrama que nada tenía que ver con la agricultura de subsistencia. Dibujé la estructura del patrimonio de su familia, los activos fijos, las deudas hipotecarias y el fideicomiso que su hermana, Victoria, creía controlar. Elena me observaba con la boca entreabierta. «Pedro, ¿qué estás haciendo?», susurró. «Estoy haciendo una auditoría de tu ruina, Elena», contesté con una voz que recuperó su tono de mando empresarial. «Tu hermana ha cometido un error técnico grave. Al transferir las tierras fértiles a su nombre antes de que se cerrara la sucesión, ha dejado una brecha legal en los títulos de propiedad. Si logramos demostrar que hubo dolo en la valoración de esta parcela, todo su imperio se desmoronará como un castillo de naipes». Ella se inclinó sobre la mesa, y por un momento, el mapa de mi estrategia pasó a segundo plano. Estaba tan cerca que podía contar las pestañas de sus ojos. La tensión sensorial era una corriente eléctrica que recorría la mesa, conectando nuestras manos sobre el papel. «¿Y cómo un peón sabe de brechas legales y dolo?», preguntó ella, su voz bajando una octava, cargada de una sospecha que ya empezaba a mezclarse con la admiración. «Aprendí observando a los lobos, Elena, y ahora te estoy enseñando a cazarlos», dije, dejando que mis dedos rozaran los suyos sobre el dibujo de la propiedad. El contacto fue lento,
deliberado, una auditoría de su propia piel que la hizo estremecerse. No se trataba solo de dinero, se trataba de quién tenía el control. Pasamos las siguientes horas analizando documentos que ella había logrado rescatar de la mansión. Mi mente trabajaba a una velocidad que ella no podía seguir, conectando paraísos fiscales donde sospechaba que Victoria escondía el dinero desviado. Elena se movía por la habitación, y cada vez que pasaba a mi lado, el roce de su brazo contra el mío era un desafío. El deseo de protegerla se estaba convirtiendo en una necesidad de poseerla, de ser el único hombre que conociera la verdadera fuerza de su carácter. A mediodía, el calor se volvió sofocante. Me quité la camisa de trabajo, dejando al descubierto las cicatrices de una vida que ella no conocía. Vi cómo su mirada recorría mi espalda, deteniéndose en la tensión de mis hombros. «Pedro, eres un misterio que no sé si quiero resolver», dijo ella desde la penumbra de la cocina. Sonreí para mis adentros mientras revisaba un mensaje en mi dispositivo oculto. Mis abogados ya habían interpuesto una medida cautelar anónima sobre los bienes de Victoria. La trampa estaba lista. Me acerqué a ella, acorralándola suavemente contra la pared de piedra. «Resolver misterios es caro, Elena, y tú ahora mismo no tienes con qué pagar», bromeé, pero mis ojos no se reían. Estaba quemándome por besarla, por demostrarle que el hombre que tenía delante era mucho más que un peón o un salvador. Era su igual, o quizás su dueño en las sombras. Ella puso sus manos en mi pecho desnudo, y el contraste entre su suavidad y mi rudeza fue el golpe final para mi autocontrol. El conflicto de sucesión, las tierras, la venganza, todo pareció desvanecerse ante la urgencia de su respiración. «Pedro, no tengo nada, pero lo que me queda es tuyo», susurró. En ese momento entendí que mi auditoría había terminado. Había encontrado el activo más valioso de la región, la lealtad absoluta de una mujer que estaba dispuesta a arder conmigo. Pero antes de dejarme llevar por la pasión, recordé mi objetivo. Para que ella ascendiera, yo debía permanecer frío. Me separé apenas unos milímetros, lo justo para que sintiera mi aliento. «Primero recuperaremos tu corona, Elena. Después decidiremos qué hacer con el trono». El juego de poder apenas estaba entrando en su fase más tórrida, y yo no iba a permitir que un error del corazón arruinara mi plan maestro de justicia financiera. El rugido de un motor de alta gama rompió la paz del pantano a media tarde. Era un sonido alienígena en este paisaje de tierra muda y esfuerzo físico. Me encontraba revisando la presión de una bomba de agua antigua cuando vi el destello del sol sobre el capó de un SUV de lujo negro, un vehículo que costaba más que todas las hectáreas que rodeaban nuestra cabaña. Victoria había llegado. Elena salió al porche, limpiándose las manos de harina, manteniendo una rectitud que me hizo sentir un orgullo feroz. Me coloqué a su sombra, ajustándome el sombrero para que el ala ocultara mis facciones. Para la mujer que bajaba del auto, yo era solo una pieza de mobiliario rústico, un decorado en la miseria de su hermana. Victoria descendió con la elegancia de una serpiente que viste seda. Su mirada recorrió la cabaña con un asco que no se molestó en ocultar. «Elena, querida, esto es incluso más patético de lo que imaginé», dijo, su voz destilando un veneno refinado que llenaba el aire de la tarde. Vi cómo los nudillos de Elena se volvían blancos, pero no retrocedió. Me quedé inmóvil, observando el lenguaje corporal de Victoria. Era la arrogancia típica de quien cree que el control de un fideicomiso es sinónimo de poder absoluto. No sabía que el verdadero poder estaba apoyado en la columna de madera de ese porche, calculando el valor neto de su derrota. Victoria sacó un fajo de documentos de su bolso de diseñador. «He venido a hacerte un favor, Elena. El Consejo de Administración de la Hacienda Principal ha decidido que esta parcela es un riesgo para la imagen de la familia. Te ofrezco una suma generosa por los títulos de propiedad, lo suficiente para que te vayas a la ciudad y abras una pequeña boutique o lo que sea que hagan las personas de tu clase ahora». La cifra que mencionó era un insulto, apenas el 10% del valor potencial que yo ya había proyectado para ese suelo. Miré de reojo a Elena. Ella dudó por un segundo.
La presión de la pobreza era un peso real que yo no podía ignorar por mucho que mi fortuna la respaldara en secreto. Me adelanté un paso, dejando que mi presencia física invadiera el espacio personal de Victoria. «El precio del suelo no se mide por la superficie, señora, sino por lo que hay debajo», dije con una voz profunda que hizo que Victoria se sobresaltara. Me miró como si un perro le hubiera hablado. «¿Y tú quién eres?» El guardaespaldas de sus ruinas escupió con desprecio. «Soy el hombre que conoce esta tierra mejor que los abogados que redactaron ese contrato de compraventa», respondí, manteniendo el contacto visual hasta que ella tuvo que parpadear. Elena captó la señal. «El valor de mi tierra no está en venta, Victoria, y menos a ti. Ahora, vete de mi propiedad antes de que pierda la poca cortesía que me queda». Victoria se rió, pero fue una risa nerviosa. «Estás loca, Elena. Este lugar será embargado por falta de pagos de los seguros de vida y los impuestos rurales antes de que termine el mes. No tienes crédito, no tienes aliados». Se subió a su auto, dejando una nube de polvo y arrogancia tras de sí. Me quedé observando el polvo asentarse. Mi mente ya estaba 3 pasos por delante. Elena se volvió hacia mí, sus ojos cargados de una mezcla de adrenalina y terror. «Pedro, lo que dijo sobre el crédito es cierto. No tenemos cómo pagar los impuestos de sucesión que vencen el viernes». Me acerqué a ella, acortando la distancia hasta que pude sentir el latido acelerado de su corazón bajo la camisa de franela. «El crédito es una ilusión de los débiles, Elena», susurró, y esta vez mi mano encontró su nuca, obligándola a mirarme. «Victoria cree que controla el flujo de dinero, pero lo que no sabe es que su propio banco ha sido adquirido por un grupo de inversión extranjero esta mañana. Ella cree que te está asfixiando, pero es ella quien se está quedando sin aire». Elena me miró con una intensidad nueva, una comprensión que iba más allá de las palabras. «Pedro, ¿quién eres realmente?», preguntó, y su voz era un hilo de deseo y sospecha que me incendió la piel. «Soy el hombre que va a quemar el mundo de tu hermana para que tú puedas caminar sobre las cenizas», respondí, antes de inclinarme y sellar nuestra alianza con un beso que sabía a tierra, a vino y a una justicia que estaba a punto de ser implacable. La noche cayó sobre el pantano con una densidad de terciopelo. Tras el enfrentamiento con Victoria, el aire en la cabaña se sentía cargado, como si la electricidad de la tormenta anterior se hubiera quedado atrapada entre las paredes de madera. Me encontraba en el cobertizo, trabajando en la reparación de un viejo generador. Pero mi mente estaba en los balances financieros que mi equipo de auditoría me había enviado al dispositivo encriptado. El plan avanzaba con una precisión quirúrgica. Estábamos bloqueando los paraísos fiscales, donde la familia de Elena lavaba sus activos de la herencia. Elena entró en el cobertizo sin hacer ruido. Llevaba una lámpara de aceite en la mano y la luz cálida perfilaba su figura, creando un juego de sombras que acentuaba la elegancia natural de sus movimientos. Se detuvo a unos pasos de mí, observando cómo mis manos, manchadas de grasa y esfuerzo, se movían con una seguridad que no correspondía a un simple trabajador manual. «Pedro, tienes las manos de un hombre que sabe construir imperios, no solo de quien los mantiene», dijo, y su voz tenía una cadencia nueva, más profunda, casi una caricia. Me puse de pie limpiándome las manos en un trapo viejo. En ese momento, cometí un error táctico. Al levantar el brazo, mi camisa se entreabrió, dejando a la vista el reloj de platino que guardaba en un bolsillo interior, una pieza de relojería suiza que valía más que toda la flota de camiones de su hermana. Vi cómo sus ojos se fijaban en el brillo metálico y luego volvían a los míos. El silencio se volvió asfixiante. Ella dio un paso hacia mí, invadiendo ese espacio donde el aroma de la tierra mojada se mezclaba con algo más, el perfume de sándalo y cuero que yo usaba, una esencia que solo los hombres de mi verdadera casta podían reconocer. «No hueles a campo, Pedro», susurró, y esta vez no hubo duda en su mirada. «Hueles a despachos de caoba, a decisiones tomadas a medianoche y a un poder que no se compra con jornales». Me acerqué a ella, dejando que la cercanía física hablara por mí.
La tensión sensorial era tan fuerte que podía sentir el calor que emanaba de su piel. «Elena, hay muchas formas de servir a una dama», respondí, mi voz bajando hasta ser un rugido contenido. Algunos lo hacen con palabras dulces y otros lo hacen asegurándose de que nadie vuelva a pisotear su nombre. «¿Qué prefieres tú?». Ella dejó la lámpara en un banco de madera y puso sus manos sobre mis hombros. El contacto fue como un incendio forestal. Sus dedos buscaron la nuca, atrayéndome hacia ella, mientras su respiración se agitaba contra mi cuello. «Pedro, no sé quién eres, pero sé que eres el único que no me ha mirado con lástima», dijo. En ese momento, la fachada del peón se desmoronó bajo la urgencia del deseo. La tomé por la cintura sintiendo la firmeza de su cuerpo contra el mío. No era un romance de cuentos de hadas, era algo crudo, una unión nacida de la traición y la necesidad de justicia. La besé con la posesividad de un hombre que sabe que ha encontrado su tesoro más valioso. El beso sabía a rebelión y a una promesa tórrida que ya no podíamos ignorar. La rodeé con mis brazos, protegiéndola del mundo exterior, mientras en mi mente se trazaba el mapa de su ascenso. Ella se aferró a mí como si fuera su única ancla en medio del naufragio familiar. Mientras nos perdíamos en esa penumbra, supe que el conflicto de sucesión ya no era solo por las tierras. Ahora era por el derecho a reclamar a esta mujer como la soberana de mi propio imperio, un lugar donde su hermana nunca podría entrar. Mañana, el juego de los títulos de propiedad y los seguros de vida entraría en su fase más agresiva, pero por esa noche el mundo podía arder. Yo era su peón, su protector y su amante secreto, pero sobre todo era el hombre que estaba a punto de demostrarle que el aroma del poder es mucho más dulce cuando se comparte en la cima de una montaña de justicia. Elena finalmente se separó, mirándome con una mezcla de asombro y devoción. «Pedro», me susurró, «prométeme que cuando todo esto acabe, no desaparecerás como un fantasma». La miré fijamente, ajustando mi reloj oculto. «Elena, los fantasmas no construyen realidades, y yo he venido a construirte un mundo». El amanecer trajo consigo una claridad fría y cortante. Me encontraba en la pequeña mesa de la cabaña, rodeado de papeles que para Elena eran jeroglíficos, pero para mí eran el mapa de una ejecución. El aire olía a café fuerte y a la cera de la vela que se había consumido durante mi vigilia. Elena entró en la estancia principal, vestida con la sencillez de quien se prepara para la batalla. Se detuvo a mi lado, observando el gráfico que yo había trazado sobre un papel de estraza, una red de conexiones que vinculaba la empresa de su hermana con una serie de deudas impagables. «Elena, siéntate», dije con una autoridad que ya no intentaba ocultar tras la máscara de Pedro el peón. Ella obedeció, intrigada por la frialdad de mi tono. «Lo que tu hermana Victoria no sabe es que la herencia de tu padre no estaba compuesta solo por tierras y ganado. Había un fideicomiso ciego, una estructura legal diseñada para activarse solo en caso de una partición injusta del patrimonio». Ella arqueó las cejas. «¿Un fideicomiso? Mi padre nunca mencionó nada de eso», susurró. «Los hombres con grandes activos no mencionan sus redes de seguridad, Elena. Las dejan ahí para que alguien con la capacidad de entenderlas las use en el momento adecuado», respondí, mientras señalaba un punto clave en el diagrama. Le expliqué cómo Victoria, en su afán por quedarse con las parcelas más fértiles, había firmado una serie de garantías personales vinculadas a seguros de vida de los antiguos empleados. Era una maniobra arriesgada, casi criminal. Si lográbamos ejecutar la cláusula de auditoría externa, que yo ya había solicitado a través de mis intermediarios en la capital, todos los bienes de Victoria quedarían congelados por una investigación de fraude fiscal. Elena me miraba con una mezcla de vértigo y esperanza. «Pero Pedro, ¿quién va a ejecutar esa cláusula? Necesitamos un bufete de abogados que cobre miles de dólares por hora», dijo con la voz teñida por el realismo de su pobreza actual. Me incliné hacia ella, dejando que la sombra de mi presencia la envolviera. «Los abogados ya están trabajando, Elena, y no te preocupes por los honorarios. Digamos que tienen una deuda de gratitud conmigo que se remonta a un negocio en los paraísos fiscales de las Antillas». La tensión sensorial en la mesa era insoportable.
Ella extendió su mano y cubrió la mía, apretándola con una fuerza que buscaba respuestas. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué arriesgas todo por una mujer que conociste en medio de su ruina?, preguntó, y sus ojos buscaban la verdad detrás de mi fachada de cuero y barro. Porque tú eres el único activo real en esta hacienda, Elena, susurré, acercando mi rostro al suyo hasta que el calor de su aliento se mezcló con el mío. Tu hermana tiene los títulos de propiedad, pero tú tienes la lealtad de la tierra. Y yo siempre invierto en lo que tiene valor genuino. En ese momento, el deseo de justicia se fundió con un deseo mucho más carnal. La rodeé con mis brazos, levantándola de la silla para pegarla contra mi pecho. La rudeza de mi ropa de trabajo contra su delicada piel era un recordatorio constante de nuestra supuesta diferencia social, una brecha que yo estaba disfrutando destruir centímetro a centímetro. La besé con una urgencia que no pedía permiso, reclamando no solo su herencia, sino su voluntad. Ella respondió con una pasión hambrienta, sus manos enredándose en mi pelo, mientras el mundo exterior, con sus deudas y sus traiciones, desaparecía por completo. Estábamos en el centro de un torbellino financiero y emocional, y yo era el único que sabía cómo navegarlo. Sabía que para el final de la semana, los títulos de propiedad de la hacienda principal empezarían a cambiar de manos. Victoria vería cómo sus seguros de vida eran anulados por irregularidades técnicas y cómo su crédito se evaporaba en los bancos de la ciudad. Nos separamos jadeando y la miré con la fijeza de un halcón que ha marcado a su presa. Elena, hoy empezamos a sembrar el pánico en el campamento enemigo. Quiero que vayas a la ciudad, que entres en la oficina de tu hermana y le entregues este documento, dije, extendiéndole un sobre lacrado que contenía la notificación de la auditoría. Ella tomó el sobre, su mano temblando ligeramente, pero sus ojos brillaban con un acero que yo mismo había forjado. ¿Y tú qué harás?, preguntó. Yo me quedaré aquí vigilando el pantano, respondí con una sonrisa enigmática. Hay ciertos activos que necesitan la sombra para crecer y yo tengo que atender una llamada de mis socios en Suiza. El juego de poder ya no tenía vuelta atrás. El fideicomiso de la venganza estaba en marcha y yo iba a ser el último hombre en pie. El aire pesaba como plomo líquido bajo el cielo plomizo que anunciaba una tormenta eléctrica. Salimos a los campos antes de que el primer trueno hiciera vibrar el suelo del pantano. Elena insistía en trabajar a mi lado. Quería sentir la tierra que Victoria había despreciado. La vi inclinarse sobre los matorrales, sus manos finas ahora manchadas de ese barro fértil que empezaba a brotar gracias a los nutrientes que yo había ordenado verter en secreto durante las noches. La estética de aquel momento era pura. Ella, vestida de blanco, rodeada de la oscuridad del suelo y la inminencia del desastre meteorológico. Era la unión del campo bruto con la elegancia innata que el dinero no puede comprar. Pedro, el aire ha cambiado, dijo ella, poniéndose en pie y secándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. No es solo la tormenta, es como si la tierra estuviera esperando una orden tuya. Me acerqué a ella con pasos lentos, dejando que la tensión sensorial nos envolviera antes que la primera gota de lluvia. Me detuve a escasos centímetros, lo suficiente para notar cómo su pulso se aceleraba en la base de su cuello. La tierra no espera órdenes, Elena, responde a la fuerza. Y tú tienes más fuerza de la que crees, susurré, mientras el primer relámpago iluminaba la cicatriz que recorre mi antebrazo, un recuerdo de cuando defendí mis activos en tierras mucho más peligrosas que esta. De repente, el cielo se rompió. No fue una lluvia suave, sino un diluvio torrencial que en segundos nos empapó hasta los huesos. La ropa de Elena se adhirió a su cuerpo como una segunda piel, revelando cada curva, cada rastro de su vulnerabilidad transformada en deseo. El agua corría por mi pecho desnudo mientras intentábamos recoger las herramientas para evitar que se oxidaran. En medio del caos de la cosecha incipiente, nuestras manos se encontraron sobre el metal frío de una azada. El contacto fue el detonante. La atraje hacia mí con una brusquedad nacida de semanas de contención, de jugar al peón humilde mientras por dentro ardía el hacendado dominante. Sus manos, húmedas y calientes,
se aferraron a mi cuello. «Pedro, no me importa quién seas, no me importa lo que escondas», jadeó contra mis labios antes de que la besara con una ferocidad que rivalizaba con la tormenta. Fue un beso que sabía a ozono, a barro y a una posesividad absoluta. La levanté en vilo, sintiendo su peso contra mis músculos tensos, y la llevé hacia el refugio de un viejo granero de piedra que quedaba en el límite de la parcela. Allí, rodeados del aroma a heno seco y la humedad del exterior, el mundo de los fideicomisos y las herencias millonarias se desvaneció. Solo quedábamos dos seres reclamando su derecho a la vida en medio de la ruina. Esa tarde, bajo el estruendo de los truenos, le hice el amor con la intensidad de quien sabe que está marcando un territorio para siempre. No era solo pasión, era un contrato de sangre y piel. Cada caricia era una promesa de que ningún banco, ningún seguro de vida y ninguna hermana envidiosa volvería a tocar lo que me pertenecía por derecho de deseo. Elena se entregó a mí con una confianza que me desarmó. En la penumbra del granero, su piel brillaba como la seda bajo la luz de los relámpagos. Yo era su protector, su peón y su verdugo contra el mundo exterior. Mientras la tormenta amainaba, nos quedamos en silencio, escuchando el goteo rítmico sobre el techo de zinc. Ella apoyó la cabeza en mi pecho, justo donde el latido de mi corazón era más fuerte. «Pedro, si Victoria nos viera ahora», comenzó a decir, pero le puse un dedo sobre los labios. «Victoria está demasiado ocupada viendo cómo sus títulos de propiedad empiezan a perder valor en el mercado secundario de deudas», respondí con frialdad. «He activado una orden de venta masiva de sus activos de garantía. Para cuando salga el sol mañana, tu hermana se dará cuenta de que el pantano tiene más liquidez que su caja fuerte». Ella me miró con una mezcla de asombro y una chispa de temor. «¿Cómo puedes hacer eso desde aquí?». Me incorporé vistiéndome con la parsimonia de un general tras la victoria. «El poder no necesita oficinas de cristal, Elena. Solo necesita inteligencia y la capacidad de esperar el momento exacto para golpear». Me acerqué a la entrada del granero y observé el horizonte. El aire estaba limpio ahora. Los traidores creían que la lluvia limpiaría sus pecados, pero lo que no sabían era que yo acababa de usar esa misma tormenta para camuflar el traslado de maquinaria pesada que llegaría a medianoche. La justicia poética es lenta, pero cuando llega, es tan implacable como el agua que erosiona la piedra. Elena se levantó y se puso a mi lado tomándome de la mano. Ya no éramos una heredera caída y su empleado. Éramos una unidad táctica lista para reclamar un imperio. El amanecer trajo una luz gélida y analítica, la luz que prefieren los verdugos y los banqueros. Me encontraba en el pequeño muelle de madera que habíamos improvisado frente al pozo de agua recién perforado. El sonido del motor de la bomba era una música industrial que cortaba el silencio del pantano, señal de que el agua, ese activo líquido más valioso que el petróleo en estas tierras, estaba fluyendo a borbotones. Elena estaba a mi lado, envuelta en una gabardina de corte militar que resaltaba su nueva postura de mando. Sus ojos, antes nublados por la incertidumbre, ahora tenían el brillo del acero pulido. «Pedro, Victoria ha llamado 3 veces esta mañana», dijo ella, mirando su teléfono con una mezcla de satisfacción y desprecio. «Dice que su línea de crédito para la compra de suministros ha sido suspendida sin previo aviso. ¿Tienes algo que ver con esto?». Me permití una sonrisa lenta mientras revisaba una serie de alertas en mi dispositivo satelital. «El crédito es como la confianza, Elena. Difícil de ganar y muy fácil de evaporar», respondí. «No es que yo haya hecho nada ilegal. Simplemente le pedí a algunos socios que revisaran la solvencia de sus seguros de vida. Resulta que cuando un banco descubre que sus garantías están basadas en activos bajo litigio de sucesión, el pánico financiero se propaga más rápido que un incendio en el pastizal. La tensión sensorial entre nosotros se intensificó con el triunfo compartido. Elena se acercó, colocando su mano sobre mi antebrazo. El calor de su piel atravesó la tela de mi camisa de trabajo. «Pedro, ¿cómo un hombre en esta cabaña tiene tanto alcance?», susurró, y su voz era una mezcla de curiosidad y un deseo que ya no intentaba ocultar. «El mundo es pequeño cuando tienes las llaves de los paraísos fiscales adecuados, Elena.
dije, atrapando su mirada. Victoria cree que el poder es tener una casa grande. Yo sé que el poder es ser el hombre al que la casa grande le debe el dinero. Entramos en la cabaña para preparar el siguiente movimiento. El plan era sencillo pero devastador. Mientras ella se quedaba sin liquidez, nosotros empezaríamos a contratar a sus mejores peones, ofreciéndoles no solo un sueldo digno, sino la seguridad de un fideicomiso de jubilación real. Estábamos desmantelando su estructura desde los cimientos. Elena observaba el mapa de la propiedad, donde yo había marcado las zonas que íbamos a reforestar con tecnología agrícola de punta. Ella se movía por la estancia con una elegancia que transformaba la madera vieja en un escenario de diseño. La cercanía física era una constante que dictaba el ritmo de nuestras conversaciones. Me senté a la mesa y ella se colocó detrás de mí, apoyando sus manos en mis hombros. Sus dedos empezaron a masajear la tensión de mi cuello, y por un momento, la frialdad del estratega fue derrotada por la necesidad del hombre. Me giré en la silla, tomándola por la cintura y atrayéndola hacia el hueco de mis piernas. El conflicto de sucesión puede esperar 10 minutos, Elena, murmuré, sintiendo su respiración agitarse contra mi frente. Ella no retrocedió. Al contrario, se inclinó hasta que sus labios rozaron los míos con una suavidad que prometía fuego. Ese momento de intimidad, rodeados de documentos de auditoría y planos de ingeniería, era el corazón de nuestra rebelión. En el mundo del Tier 1, el sexo y el poder suelen ir de la mano, pero lo nuestro era distinto. Era una alianza de supervivientes. La besé con una pasión que contenía toda la rabia de su traición y toda la ambición de mi imperio oculto. Ella se aferró a mí, sus manos buscando la calidez de mi piel bajo la camisa, marcándome como su protector absoluto. En esa cabaña, bajo el techo que Victoria consideraba una basura, estábamos construyendo un reino que ninguna auditoría podría destruir. Sin embargo, el sonido de un mensaje de texto interrumpió la atmósfera. Era una notificación de mi equipo de seguridad. Victoria se dirigía al Banco Central de la provincia para intentar una maniobra desesperada con los títulos de propiedad originales. Me separé de Elena recuperando mi máscara de frialdad en un segundo. «Es hora de actuar», dije. «Victoria va camino a su propia tumba financiera. Quiere usar los títulos de propiedad como aval para un préstamo de emergencia. Lo que no sabe es que el presidente del banco acaba de recibir un informe confidencial sobre sus desvíos a paraísos fiscales». Elena asintió, su rostro endurecido por la determinación. «¿Qué quieres que haga?», preguntó. «Quiero que te vistas con tu mejor ropa, la que rescatamos de la mansión. Quiero que vayas al banco y te cruces con ella en el pasillo. No digas nada, solo sonríe. Deja que vea en tus ojos que ya no eres la hermana pobre a la que puede pisotear. Deja que el aroma de tu nueva seguridad la desestabilice». La caída del crédito de Victoria era solo el principio. Estábamos a punto de presenciar la caída de su honor, y yo quería que Elena estuviera en primera fila para ver cómo los seguros de vida y las herencias millonarias cambiaban de dueño en un abrir y cerrar de ojos. Mientras ella se preparaba, yo realicé una última llamada. «Ejecuten la orden de embargo preventivo sobre la flota de transporte», ordené. Colgué el teléfono y observé a Elena salir de la habitación transformada. La estética urban and artistic estaba en su punto máximo. Una mujer de clase alta, empoderada por la tierra y protegida por un hombre que operaba desde las sombras. El juego de la sucesión estaba llegando a su fase más tórrida y cruel. Victoria estaba a punto de descubrir que cuando el crédito se acaba, lo único que queda es la cruda realidad de la derrota. Y Pedro, el peón que ella despreció, sería el último que le cerraría las puertas del paraíso. La tarde caía con un tono violáceo sobre el pantano, una luz artística que bañaba los nuevos brotes de la plantación con un halo de irrealidad. Elena había regresado del banco con una expresión que mezclaba el triunfo con una duda punzante que le oscurecía la mirada. Se detuvo en el umbral de la cabaña, observándome mientras yo limpiaba un viejo rifle de caza de plata y nogal, una pieza de colección que no encajaba con la imagen de un peón, pero que era un legado de mi propia estirpe. El silencio entre nosotros
no era incómodo, sino denso, cargado de las preguntas que ella finalmente se atrevería a formular. «¿Pedro?» Victoria se desmoronó en mitad del vestíbulo. Cuando el gerente le negó el saludo, comenzó a decir, caminando hacia mí con pasos lentos y decididos: «Pero lo que más me inquieta no es su caída, sino el respeto reverencial con el que los directores de la sucursal mencionaban a un inversor anónimo. Mencionaron un apellido que solo se escucha en las historias antiguas de esta región, el apellido de los fundadores de la gran hacienda del sur». Se detuvo frente a mí, obligándome a levantar la vista del arma. «Pedro, ese apellido es el tuyo, ¿verdad?». Dejé el rifle sobre la mesa y me puse en pie, dejando que mi estatura y la autoridad que ya no podía contener llenaran el espacio entre nosotros. La tensión sensorial era eléctrica. El aire olía a aceite de armas, a madera vieja y al perfume de jazmín que ella seguía usando como un escudo de sofisticación. «Elena, hay secretos que se guardan para proteger los activos, y hay secretos que se guardan para proteger a las personas», respondí, mi voz bajando a un tono que rozaba la confesión. «Mi familia no solo fundó esa hacienda, nosotros somos los dueños de los fideicomisos que sostienen la economía de este valle desde hace 3 generaciones. Mi presencia aquí no fue un accidente de la fortuna». Ella retrocedió un paso, sus ojos recorriendo mi rostro, como si buscara al hombre que creía conocer bajo la piel del que tenía delante. «Entonces todo fue un test. ¿Me observaste perderlo todo solo para ver si era digna de tu ayuda?», preguntó, y su voz tembló con una mezcla de rabia y deseo. Me acerqué a ella, atrapando su rostro entre mis manos, obligándola a sentir la rudeza de mi piel contra la suya. «No fue un test para ti, Elena, fue una auditoría para el resto del mundo. Quería saber quiénes eran los lobos y quiénes eran los leones. Quería ver si eras capaz de amar la tierra cuando no tiene nada que ofrecerte más que barro. Y lo hiciste. Pasaste la prueba con una lealtad que ni todos los seguros de vida de mi familia podrían comprar». La besé con una urgencia que buscaba borrar su desconfianza. Fue un beso cargado de la historia de mis ancestros, de la posesividad de los hombres que han dominado estas tierras con mano de hierro y corazón de fuego. Ella se resistió un segundo, pero luego se fundió contra mi pecho, sus manos buscando el calor de mi espalda bajo la camisa. En la penumbra de la cabaña, el secreto ya no era un muro, sino un puente. Le conté por qué había elegido ocultarme. La corrupción en los títulos de propiedad de la región era tan profunda que solo un fantasma podía desmantelarla desde dentro. Mi familia me envió para limpiar el nombre del linaje, y encontrarte a ti fue el activo inesperado que cambió toda mi estrategia de inversión. Elena se separó apenas unos centímetros, su respiración agitada contra mi cuello. «¿Y ahora qué, Pedro? ¿O debería llamarte hacendado?», susurró con una sonrisa melancólica. «Llámame como quieras en público, pero en esta cama sigo siendo el hombre que te rescató de la ruina», respondí, levantándola en vilo para llevarla hacia la penumbra de la habitación. Mientras el mundo exterior se preparaba para el colapso financiero de su hermana, nosotros nos sumergíamos en una pasión que era nuestra verdadera herencia. La justicia estaba cerca, pero los secretos de familia que acababa de revelar eran el cimiento de un imperio mucho más grande que una simple parcela de tierra. Esa noche, mientras ella dormía, volví a conectar mi dispositivo satelital. Mis agentes en los paraísos fiscales habían confirmado que Victoria estaba intentando vender los seguros de vida de su padre en el mercado negro para obtener liquidez inmediata. Era el error final que yo estaba esperando. Un movimiento desesperado que le costaría no solo la hacienda, sino su libertad. El conflicto de sucesión estaba a punto de convertirse en un caso criminal, y yo tenía todas las pruebas grabadas en mi servidor seguro. Observé a Elena descansar, su belleza urban and artistic, destacando contra las sábanas de lino rústico. Ella era la verdadera soberana de este lugar, y yo, el hacendado oculto, me encargaría de que su corona fuera restaurada con el oro de los que intentaron enterrarla. Mañana el juego cambiaría de escenario. Saldríamos del pantano para enfrentar a los traidores en su propio terreno. La auditoría había terminado. Los secretos estaban sobre la mesa,
y el aroma del poder empezaba a ser tan embriagador como el deseo que nos unía. Victoria creía que conocía a sus enemigos, pero no tenía idea de que el peón que despreció era el dueño del banco, de la tierra y del corazón de la mujer que estaba a punto de verla caer desde lo más alto de su pedestal de cristal. El aire de la ciudad era denso, cargado de un aroma a asfalto caliente y perfumes caros que me resultaba casi ofensivo después de semanas respirando la pureza del pantano. Nos encontrábamos en la suite de un hotel boutique de diseño minimalista, donde el cristal y el acero se fundían en una estética urban and artistic impecable. Elena estaba frente al espejo, observando su transformación. No llevaba las joyas de la herencia que su hermana le había robado. Llevaba algo mucho más letal, una confianza forjada en el barro y un vestido de seda negra de un diseñador que solo acepta clientes por recomendación personal. Yo la observaba desde el umbral, vestido con un traje de corte italiano que ocultaba las cicatrices de mi brazo, pero no la autoridad de mi presencia. «Pedro, no sé si estoy lista para verlos a todos de nuevo», dijo ella, y su voz, aunque firme, tenía un rastro de esa vulnerabilidad que tanto me fascinaba. Me acerqué a ella, colocando mis manos sobre sus hombros. El contacto, frío por el aire acondicionado y cálido por nuestra química, disparó una chispa de tensión sensorial. «Ya no eres la víctima de su fideicomiso, Elena. Hoy eres el fantasma que viene a cobrar sus deudas», respondí, mirándola a través del reflejo. Ella se giró, sus manos buscando el ajuste de mi corbata. Un gesto de intimidad que marcaba nuestro territorio incluso antes de entrar en la batalla. El banquete anual de la Asociación Agrícola era el escenario perfecto para la ejecución. Era el lugar donde los títulos de propiedad se exhiben como trofeos y los seguros de vida se comentan entre copas de coñac. Victoria estaba en el centro del salón, rodeada de aduladores que aún no sabían que su crédito se había desangrado por completo. Llevaba un vestido dorado, una máscara de éxito que empezaba a agrietarse bajo la presión de las llamadas de los bancos que yo mismo había orquestado. Entramos sin ser anunciados. El silencio se propagó por la sala como una onda de choque. Elena no entró pidiendo permiso. Entró con la elegancia de quien es dueña de la tierra por la que todos los allí presentes suspiraban. Vi a Victoria palidecer. Su mirada saltó de Elena a mí, tratando de procesar cómo el peón del pantano podía lucir un reloj de platino y moverse con la arrogancia de un heredero millonario. Elena caminó directamente hacia ella, ignorando los susurros de los paraísos fiscales y las herencias millonarias que flotaban en el ambiente. «Victoria, querida, te ves un poco pálida», dijo Elena, y su voz sonó como el cristal rompiéndose. «¿Será que el aire de la ciudad no te sienta tan bien como el de las tierras que intentaste robarme?» La tensión en el círculo era palpable, una obra de arte dramática donde el poder cambiaba de manos frente a todos. Victoria intentó recuperar su compostura, recurriendo a su veneno habitual. «¿Y esto qué es, Elena? ¿Has vendido lo poco que te quedaba para alquilar un disfraz y un acompañante de lujo?», escupió, mirándome con un odio que solo la envidia financiera puede generar. Me adelanté un paso, dejando que mi presencia física eclipsara su pequeña parcela de autoridad. «Los disfraces son para los que tienen deudas que ocultar, Victoria», dije con una voz que hizo que un par de banqueros en la mesa de al lado se pusieran firmes por instinto. «El nombre de mi familia no se alquila y el patrimonio de Elena ya no está sujeto a tus manipulaciones de seguros de vida». En ese momento, un asistente se acercó a Victoria con una urgencia que rayaba en el pánico. Tenía un documento en la mano, la notificación oficial de que su hacienda principal acababa de entrar en un proceso de auditoría forense por desvío de capitales a paraísos fiscales. La humillación fue total. Elena levantó su copa de champán, realizando un brindis silencioso, mientras su hermana veía cómo su mundo de papel se incendiaba en mitad del banquete. No hubo gritos, solo el sonido seco de la realidad golpeando el mármol. La justicia poética estaba servida, y el sabor era mucho más dulce que el vino más caro del salón. Salimos del evento antes de que el escándalo terminara de estallar, dejando atrás un rastro de sospechas y deudas. Ya en el auto,
Elena se dejó caer en el asiento de cuero, soltando un suspiro que era puro alivio y adrenalina. «Pedro, ¿viste su cara?», preguntó, y su mano buscó la mía en la oscuridad del vehículo. El roce de sus dedos desató una urgencia que ya no podíamos contener bajo el protocolo de la alta sociedad. «Vi mucho más que su cara, Elena. Vi el inicio de tu reinado», respondí, atrayéndola hacia mí para un beso que sabía a victoria y a una pasión que se alimentaba del peligro. El banquete de las máscaras había terminado, y ahora, sin disfraces, el camino hacia la recuperación total de su herencia estaba despejado por el fuego de mi poder oculto. El aire dentro del salón de remates del Palacio de Justicia era frío, estéril y olía a papel viejo, y a la desesperación silenciosa de los que lo han perdido todo. Elena estaba sentada a mi lado en la última fila, oculta tras unas gafas oscuras de diseño y un abrigo de cachemira que gritaba autoridad sin necesidad de elevar la voz. Victoria, en cambio, estaba en la primera fila, encogida, viendo cómo su imperio de deudas y seguros de vida manipulados se fragmentaba bajo el mazo de un subastador que no conocía la piedad, solo los números. El martillero anunció el lote principal, la Hacienda Los Olivos, el corazón de la herencia millonaria que Victoria había robado mediante la falsificación de títulos de propiedad. La puja comenzó en una cifra que para cualquier mortal sería inalcanzable, pero que para mí no era más que el flujo de caja de una mañana cualquiera en mis cuentas de paraísos fiscales. Vi a los inversores locales cruzar miradas, temerosos de entrar en un juego donde las apuestas estaban demasiado altas. Victoria se giró, buscando desesperadamente a alguien que la salvara, algún aliado de sus noches de brindis que estuviera dispuesto a arriesgar su capital por una causa perdida. Nadie levantó la mano. El silencio en la sala era una sentencia de muerte social. Entonces hice una señal casi imperceptible a mi abogado, situado en el ala opuesta del salón. 100 millones, dijo él, con una frialdad que heló la sangre de los presentes. La cifra era un insulto por lo excesiva, una demostración de poder bruto diseñada para aniquilar cualquier competencia. Victoria se puso en pie, buscando al comprador anónimo. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, el pánico que vio en mi mirada la hizo tambalearse. Yo no era el peón que olía a barro, era el verdugo que vestía de seda. Elena apretó mi mano bajo la mesa y la tensión sensorial entre nosotros alcanzó un punto de ignición. Podía sentir su respiración agitada, la mezcla de placer y horror ante la caída final de su sangre. «Pedro, esto es demasiado», susurró, pero sus ojos brillaban con una justicia largamente esperada. «No es dinero, Elena, es el precio de tu libertad», respondí, sin apartar la vista de la nuca de su hermana. En ese salón, la estética urban and artistic se manifestaba en la crudeza de la justicia, el orden recuperado mediante el caos financiero. El martillo cayó 3 veces. «Vendido al fondo de inversión Minerva», sentenció el subastador. Victoria soltó un grito ahogado que fue silenciado por los murmullos de la sala. Había perdido la casa de su padre, los viñedos y hasta el aire que respiraba. Pero lo peor estaba por venir. Mientras los guardias se acercaban para pedirle que abandonara el recinto, mi abogado le entregó una carpeta roja. Contenía los resultados de la auditoría forense que yo había financiado, pruebas irrefutables de cómo había desviado el fideicomiso familiar hacia empresas fantasma en el extranjero. Salimos del edificio mientras la prensa local acosaba a Victoria en las escalinatas. Caminamos hacia mi auto blindado, sintiendo el sol de la tarde en la cara como un bautismo de fuego. Elena se detuvo antes de entrar, mirando hacia el horizonte, donde su antigua vida se desvanecía. «Todo ha terminado, ¿verdad?», preguntó, y su voz tenía una cadencia de melancolía y liberación. «No, Elena, esto es solo la limpieza del terreno», dije, atrayéndola hacia mí. «Ahora que los traidores han perdido sus títulos de propiedad, es momento de que la verdadera soberana tome posesión de su trono». La besé allí mismo, frente a las cámaras que no se atrevían a enfocarme, reclamando no solo su cuerpo, sino su destino. El deseo entre nosotros ya no estaba oculto por la necesidad de supervivencia.
Ahora era el deseo de dos iguales que habían conquistado un imperio sobre las cenizas de la traición. El honor de la familia había sido subastado y recuperado por el único hombre que supo ver el valor del activo más preciado de la región, el corazón de la mujer que caminaba a mi lado. Victoria era ahora un fantasma del pasado. Nosotros éramos el futuro, un futuro blindado por el oro y forjado en el deseo. El salón de la casa principal de la hacienda Los Olivos nunca se había sentido tan frío para Victoria, a pesar de que la calefacción central estaba al máximo. Me encontraba de pie, frente a la gran chimenea de piedra, observando cómo los hombres de mi equipo de seguridad privada, vestidos con trajes tácticos de una discreción absoluta, tomaban posiciones en los puntos de acceso. No era un desalojo ordinario, era la toma de posesión de un soberano. Elena estaba a mi lado envuelta en un abrigo de lana color marfil, su presencia irradiando una autoridad que dejaba pequeña la opulencia robada que la rodeaba. Victoria entró en la estancia, custodiada por los abogados que ya no sabían cómo defender lo indefendible. Sus ojos estaban inyectados en sangre, el reflejo de una noche de derrota y deudas. Se detuvo al ver que yo ocupaba el centro del salón, el lugar que pertenecía al dueño de la tierra. «¿Qué hace este animal en mi casa?», gritó, señalándome con un dedo que temblaba de rabia contenida. «Elena, saca a tu peón de aquí antes de que llame a la policía por allanamiento de morada». Me permití una carcajada seca, un sonido que cortó el aire como el metal sobre el cristal. Saqué del bolsillo interior de mi chaqueta un documento sellado por el Banco Central y el registro de la propiedad. «La policía ya viene en camino, Victoria, pero no para mí», dije. Y mi voz recuperó el tono de mando que solía usar en las juntas de accionistas de la capital. «La hacienda Los Olivos ya no te pertenece. El fondo de inversión que compró tus deudas de seguros de vida y tus fideicomisos fallidos es una subsidiaria de mi grupo financiero». Ella se quedó paralizada, su mirada saltando del papel a mi rostro, tratando de encontrar al hombre que le servía el vino en el pantano bajo la mirada del magnate, que ahora la miraba con desprecio. «¿Quién eres?», susurró, y el miedo empezó a filtrarse por las grietas de su arrogancia. Elena dio un paso al frente, colocando su mano sobre mi brazo en un gesto de posesión total. «Su nombre es Adrián de la Vega, Victoria. El hombre que despreciaste como un peón es el heredero de la mayor fortuna agrícola del Cono Sur. El hombre que se ocultó para ver hasta dónde llegaba tu podredumbre». La tensión sensorial en el salón era asfixiante. Vi cómo el mundo de Victoria se desmoronaba en tiempo real. No era solo la pérdida de los títulos de propiedad, era la comprensión de que había sido burlada por la inteligencia de un hombre que jugaba en una liga que ella ni siquiera sabía que existía. Yo no había venido solo a recuperar tierras, había venido a imponer una justicia de hierro. Le entregué una copia de la auditoría final que vinculaba sus cuentas en paraísos fiscales con el desfalco de la herencia millonaria de su hermana. «Esto es una ejecución, Victoria», continué, acercándome a ella hasta que pudo oler el aroma de mi poder real, ese perfume de sándalo y autoridad que antes la confundía. «Tienes 30 minutos para sacar tus pertenencias personales. Todo lo demás, desde los muebles de diseño hasta los caballos de raza, ahora pertenece a Elena. Si intentas sacar un solo gramo de valor que no sea tuyo, la denuncia por fraude se convertirá en una orden de arresto inmediato. No habrá fianzas, no habrá acuerdos bajo la mesa. Mi influencia en los tribunales es tan sólida como el suelo que pisas». Victoria cayó de rodillas sobre la alfombra persa, sollozando sin dignidad, viendo cómo sus propios abogados se alejaban de ella para no hundirse en el naufragio. Elena me miró, y en sus ojos vi una mezcla de alivio y una pasión renovada. Se acercó a mí y me abrazó con una fuerza que decía más que cualquier palabra de agradecimiento. La estética urban and artistic del momento era brutal. La belleza triunfante de Elena, contrastando con la decadencia de la traidora en el suelo de mármol. La justicia de hierro no entiende de piedad cuando el honor ha sido violado. Mientras los camiones de mudanza empezaban a cargar los restos de la vida de Victoria, yo llevé a Elena hacia el balcón que daba a los viñedos. El sol estaba en su cenit, iluminando un imperio que ahora era nuestro, por derecho de conquista y de amor. «Ya no hay más secretos, Elena.
dije, besando su frente. Solo queda el trabajo de reconstruir lo que la envidia destruyó. Ella me miró con una sonrisa desafiante y sensual. Entonces, hacendado, será mejor que empecemos pronto, porque tengo planes para esta tierra que requieren toda tu atención. El juego de la sucesión había terminado. Nuestra era acababa de comenzar. Capítulo 15. El desalojo de la envidia. El sonido de las cajas de cartón siendo arrastradas sobre el suelo de roble era el único requiem que Victoria recibiría. Me encontraba apoyado en el marco de la puerta doble de la biblioteca, observando cómo los operarios de la empresa de logística, hombres que yo mismo había seleccionado por su eficiencia y falta de sentimentalismo, vaciaban los estantes que contenían libros que ella nunca leyó. Victoria estaba en un rincón, aferrada a un jarrón de porcelana como si fuera el último fragmento de su herencia millonaria. Su cabello, antes impecable, caía en desorden sobre su rostro, borrando cualquier rastro de la mujer que brindaba por la desgracia de su hermana. Elena caminaba por el pasillo central con una calma gélida. Ya no vestía las ropas de trabajo del pantano, sino un traje sastre de seda color crema que resaltaba su silueta y su nueva jerarquía. Se detuvo frente a Victoria y con un gesto elegante le arrebató el jarrón. Eso pertenecía a nuestra madre, Victoria, y como bien dicen los títulos de propiedad que Adrián acaba de ejecutar, nada de lo que hay en esta casa te pertenece ya, dijo Elena. Su voz no tenía odio, tenía algo mucho más letal, indiferencia. La tensión sensorial en la habitación era tan espesa que se podía sentir el peso del aire cargado de polvo y recuerdos rotos. Me acerqué a Elena, rodeando su cintura con mi brazo, marcando mi territorio frente a la mujer que había intentado destruirnos. Victoria levantó la vista hacia mí, y en sus ojos vi el reconocimiento del monstruo que yo era cuando protegía mis activos. Adrián, esto es una crueldad. No puedes dejarme en la calle después de todo lo que nuestra familia representó, gimió ella, intentando usar una última carta de manipulación. Me incliné hacia ella, dejando que el brillo de mi reloj de platino captara la poca luz que entraba por las cortinas descorridas. Tu familia representaba honor, Victoria. Tú representas una auditoría fallida y una serie de fraudes en paraísos fiscales. No te dejo en la calle. Te dejo con las consecuencias de tus propios fideicomisos fantasmas. El equipo de seguridad privada escoltó a Victoria hacia la salida. No se le permitió llevarse ni una joya que no estuviera debidamente registrada como compra personal antes del conflicto de sucesión. Vi cómo cruzaba el umbral de la hacienda Los Olivos por última vez, escoltada por el silencio de los peones que ella tanto despreció. El aroma de su perfume caro se desvaneció, reemplazado por el olor a limpieza y a madera fresca que Elena siempre traía consigo. La estética urban and artistic del momento era una oda a la renovación. La vieja guardia de la traición siendo purgada para dar paso a una gestión moderna y transparente. Elena se giró hacia mí y por un momento la máscara de la soberana se ablandó. Se apoyó en mi pecho, dejando escapar un suspiro que parecía haber estado contenido por años. Pedro, Adrián, no sé cómo llamarte ahora, susurró, y su mano buscó el latido de mi corazón bajo la camisa de seda. Llámame el hombre que cumplió su palabra, respondí, besando la coronilla de su cabeza. El desalojo de la envidia era necesario para que el suelo volviera a ser fértil. Ahora, cada rincón de esta propiedad está limpio de deudas y de sombras. Sin embargo, el triunfo no nos distrajo de la realidad técnica. Esa misma tarde, nos sentamos en el gran escritorio de caoba de su padre para revisar los seguros de vida que habían sido desviados. Mis analistas habían descubierto que Victoria no solo robó tierras, sino que puso en riesgo la jubilación de cientos de familias de la región para financiar su estilo de vida. Elena revisaba los folios con una expresión de horror. Tenemos que arreglar esto, Adrián. No podemos construir nuestro imperio sobre el sufrimiento de los trabajadores, dijo con una determinación que me confirmó, una vez más, que ella era la socia perfecta. Haremos una inyección de capital inmediata, aseguré, tomando su mano y apretándola con fuerza. Usaremos mi fondo de inversión para cubrir el déficit
mientras los tribunales recuperan el dinero de las cuentas en el extranjero. La tensión sensorial volvió a encenderse, pero esta vez era una energía de construcción, de creación de un legado que perduraría por generaciones. El desalojo de Victoria fue el final de una pesadilla, pero para nosotros era el inicio de una era donde la arquitectura moderna y la tecnología agrícola transformarían Los Olivos en el referente del mercado Tier 1. La noche cayó sobre la hacienda, pero esta vez no había oscuridad en el corazón de Elena. Mientras caminábamos por los jardines, ahora iluminados por un sistema de diseño contemporáneo, supe que la justicia de hierro había hecho su trabajo. La traidora estaba sola en la ciudad, enfrentando juicios que durarían décadas, mientras nosotros, bajo el amparo de la luna y el poder de mi linaje, celebrábamos la recuperación de la tierra. Elena se detuvo bajo un gran roble centenario y me miró con una intensidad que me quemó la piel. «Gracias por no ser solo un peón», susurró antes de atraerme hacia un beso que sellaba nuestro dominio absoluto sobre el horizonte. La luz de la luna se filtraba a través de los ventanales de cristal de la oficina principal, proyectando sombras alargadas sobre los documentos de alta seguridad que cubrían el escritorio. El silencio de la hacienda era absoluto, roto solo por el clic rítmico de mi teclado, mientras me conectaba a la terminal encriptada de mi banco en Zúrich. Elena estaba sentada frente a mí, observando los flujos de datos que cruzaban la pantalla. Ya no había rastro de la mujer que temía al futuro. Ahora ella era la directora de su propio destino, analizando cada fideicomiso con la frialdad de una veterana de la industria. «Adrián, mira esto», dijo ella, señalando una transferencia sospechosa que salía de la cuenta de los seguros de vida de los peones hacia una entidad llamada Belux Holding en las Islas Vírgenes. Su voz era un susurro cargado de indignación. Mi hermana no solo nos robó a nosotros, estaba vaciando el fondo de previsión social de hombres que dedicaron su vida a esta tierra. Me recliné en la silla de cuero, sintiendo la tensión sensorial del momento. El olor a papel nuevo y tecnología de punta se mezclaba con la calidez del cuerpo de Elena, creando una atmósfera de complicidad absoluta. «Ese es el error que la llevará a prisión, Elena», respondí, tomando su mano para calmar su agitación. Victoria creía que los paraísos fiscales eran cajas negras donde el dinero desaparece. Pero en el mundo actual, todo deja una huella digital si sabes a quién pagar para encontrarla. He usado mis influencias en el sector bancario para rastrear esa cuenta. No solo recuperaremos el capital, sino que usaremos esa prueba para anular cualquier reclamación que ella intente sobre los títulos de propiedad. En el mundo del Tier 1, la reputación es un activo, y ella acaba de declararse en quiebra moral. Elena se levantó y caminó hacia la ventana, observando la arquitectura moderna de los nuevos invernaderos que brillaban bajo la noche. «Pedro, sigo sin acostumbrarme a que seas un hombre capaz de mover millones con un dedo», susurró. Me acerqué a ella por la espalda, envolviéndola en mis brazos. El roce de mi mejilla contra su hombro disparó una chispa de deseo que nos sacó por un segundo del laberinto financiero. «La identidad es solo una herramienta, Elena. Lo que importa es el propósito. Y mi propósito siempre fue asegurarme de que esta herencia millonaria volviera a las manos correctas». Pasamos el resto de la noche ejecutando la fase final del plan de rescate. Iniciamos el proceso de repatriación de fondos desde los paraísos fiscales, una maniobra técnica que requería la firma de Elena como heredera legítima y la mía como garante institucional. La estética Urban and Artistic de nuestra oficina, con sus muebles de diseño y obras de arte contemporáneo, era el escenario perfecto para esta revolución económica. Estábamos desmantelando décadas de corrupción familiar con la precisión de un cirujano. De repente, una alerta roja parpadeó en mi pantalla. Victoria estaba intentando cerrar la cuenta de Belux desde una terminal en un hotel de lujo en la ciudad. Sonreí, una mueca de depredador que ya tiene a su presa acorralada. «Demasiado tarde, Victoria», murmuré. Mis abogados ya habían interpuesto una orden de congelamiento internacional. En ese instante, su acceso fue denegado.
Elena me miró con una mezcla de asombro y respeto. La justicia, cuando se sirve a través de la red bancaria, es silenciosa pero devastadora. La pasión que nos unía se alimentaba de estos triunfos. Cada vez que cerrábamos una brecha legal, el vínculo entre nosotros se fortalecía. Elena se giró en mis brazos y me besó con una intensidad que sabía a libertad. Ya no éramos fugitivos de la miseria, éramos los arquitectos de un nuevo imperio. Los seguros de vida estaban a salvo, el patrimonio estaba blindado y los secretos de los paraísos fiscales de Victoria estaban ahora en manos de la Fiscalía. El conflicto de sucesión estaba técnicamente resuelto, pero el fuego entre nosotros apenas comenzaba a arder con toda su fuerza. Mientras el sol empezaba a asomar por el horizonte, iluminando los viñedos que ahora nos pertenecían legalmente, supe que habíamos ganado la guerra más difícil. Victoria era ahora una paria financiera, bloqueada en todos los sistemas de crédito y perseguida por las autoridades fiscales. Nosotros, en cambio, teníamos la tierra, el poder y el deseo. Elena se apoyó en mi pecho, mirando hacia el futuro con una sonrisa triunfante. Mañana daremos el discurso oficial a los trabajadores, Adrián. Les devolveremos su seguridad, dijo, y yo le respondí con un beso. Y después, Elena, nos encargaremos de que esta hacienda sea el lugar donde nuestro propio legado comience. El sol de la mañana bañaba la explanada principal de la hacienda con una luz dorada y purificadora. El aire olía a tierra recién removida y a la promesa de una cosecha que rompería todos los récords de la región. Me encontraba en el balcón de la casa principal, observando cómo los trabajadores, los mismos que Victoria había humillado y despojado de sus seguros de vida, se reunían en un silencio expectante. Elena salió a mi lado. Ya no quedaba rastro de la joven que encontré llorando en las ruinas del pantano. Frente a mí estaba una mujer de una belleza urban and artistic, vestida con un traje de lino blanco y botas de montar de cuero italiano, la imagen viva de la autoridad y la gracia. Bajamos las escaleras de mármol juntos, pero me mantuve un paso atrás, permitiendo que ella fuera el centro de todas las miradas. Yo era su guardián, su estratega y su amante, pero hoy ella era la dueña de los títulos de propiedad. Elena se detuvo frente a la multitud y comenzó a hablar. Su voz, amplificada por el sistema de sonido de última tecnología que habíamos instalado, resonó con una firmeza que hizo vibrar el aire. No les hablo como la hija de su antiguo patrón, les hablo como alguien que conoce el sabor del barro y el peso de la injusticia, dijo, y vi como varios hombres curtidos por el sol asentían con respeto. La tensión sensorial en el ambiente era palpable. Elena anunció que el fideicomiso de la hacienda había sido reestructurado para que cada trabajador tuviera una participación en las ganancias. Les devolvió la dignidad que su hermana les había robado, y en sus ojos vi el nacimiento de una lealtad que ningún salario puede comprar. Yo observaba desde la sombra del porche, con mis manos cruzadas y mi mente ya proyectando la expansión internacional de la marca Soberana. Mi papel como hacendado de linaje antiguo se fundía perfectamente con mi rol de inversor moderno. Después del discurso, caminamos hacia la nueva bodega, una pieza de arquitectura moderna que combinaba el cristal templado con la piedra centenaria de la finca. En el interior, rodeados de barricas de roble y tanques de acero inoxidable, la atmósfera se volvió íntima y cargada de una electricidad compartida. Elena se giró hacia mí, sus ojos brillando con una mezcla de adrenalina y ternura. Adrián, nunca pensé que este día llegaría. Siento que la tierra finalmente respira, susurró. La atraje hacia mí sintiendo el calor de su cuerpo contra el mío, un contraste delicioso con el frío controlado de la bodega. Has nacido para esto, Elena, respondí, dejando que mis dedos acariciaran la línea de su mandíbula. Los traidores creían que te dejaban las sobras, pero solo te dieron el espacio necesario para que tu verdadero poder creciera. En ese santuario de vino y tecnología, la besé con la posesividad de un hombre que sabe que ha encontrado a su reina. No era solo un beso de amor, era un brindis de victoria. La herencia millonaria estaba a salvo, los paraísos fiscales de Victoria habían sido vaciados por la ley
y los títulos de propiedad estaban blindados bajo mi paraguas corporativo. Mientras recorríamos las instalaciones, le mostré los planos para el nuevo centro de investigación agrícola que financiaríamos. Queríamos que Los Olivos fuera más que una hacienda. Queríamos que fuera un centro de innovación en el mercado Tier 1. Elena escuchaba mis propuestas con una inteligencia que me desafiaba. Ella no era una figura decorativa, era una soberana que tomaba decisiones, que auditaba cada gasto y que se preocupaba por la sostenibilidad de su imperio. El equilibrio entre nosotros era perfecto. Mi fuerza financiera y su conexión visceral con la tierra. La tarde se desvaneció entre risas y planes de futuro. La justicia de hierro había dado paso a una era de prosperidad que nadie en el valle se atrevió a cuestionar. Elena caminaba por los viñedos con una seguridad que intimidaba y atraía a partes iguales. Ya no era la víctima de un conflicto de sucesión, era la arquitecta de una nueva realidad. Esa noche, mientras observábamos el horizonte desde nuestra terraza privada, supe que el pantano donde empezamos era solo el cimiento de un castillo de cristal y éxito que duraría para siempre. Elena tomó mi mano y la llevó a su corazón. «Pedro, Adrián, mi hacendado», dijo con una sonrisa cómplice. «Gracias por creer en lo que nadie más veía». Me incliné y le susurré al oído. «Siempre supe que debajo de la ceniza había oro, Elena. Solo hacía falta el fuego adecuado para hacerlo brillar». El capítulo de la humillación estaba cerrado con candados de acero. La soberana de la tierra estaba en su trono, y yo, el hombre que movía los hilos de la fortuna, estaba exactamente donde quería estar, a su lado, en el epicentro de un deseo que no conocía límites legales ni financieros. La noche sobre la hacienda Los Olivos era un manto de seda negra salpicado por el brillo de las estrellas y las luces LED de bajo perfil que delineaban la arquitectura moderna de nuestra residencia. Me encontraba en la terraza superior, sosteniendo una copa de un tinto reserva que nosotros mismos habíamos embotellado. El silencio ya no era el de la ruina o la soledad, era el silencio de la paz que solo el poder absoluto y la justicia cumplida pueden comprar. Elena apareció tras las puertas de cristal, vistiendo una bata de seda carmesí que se abría sutilmente con cada paso, revelando la piel que yo había reclamado como mi territorio sagrado. Se acercó a la barandilla de acero y cristal, apoyando su cabeza en mi hombro. «Adrián, hoy recibí el informe final de la fiscalía», dijo con una voz suave, desprovista de la tensión de los meses pasados. «Victoria ha sido sentenciada. Sus cuentas en los paraísos fiscales han sido liquidadas para pagar las indemnizaciones a los peones, y ella pasará mucho tiempo lejos de cualquier hacienda». No sentí alegría en sus palabras, solo la serenidad de quien ha cerrado un capítulo oscuro para empezar a escribir uno lleno de luz. Tomé su mano sintiendo el peso del anillo de compromiso de diamantes y platino que sellaba nuestra unión ante las leyes del hombre y del corazón. El conflicto de sucesión había terminado, pero nuestro legado apenas comenzaba. Los títulos de propiedad estaban ahora blindados bajo un fideicomiso vitalicio que aseguraba que nadie, nunca más, pudiera vulnerar la integridad de esta tierra. Mientras observábamos la extensión de los viñedos bajo la luz de la luna, le hablé de mis planes para expandir nuestra marca a los mercados de lujo en Europa y Asia. Elena me escuchaba con esa mirada inteligente y apasionada, que me hacía olvidar que alguna vez fui un hombre frío, enfocado solo en los seguros de vida y la acumulación de capital. Ella me había devuelto la humanidad, y yo le había devuelto su corona. La tensión sensorial entre nosotros, lejos de enfriarse con la estabilidad, se había vuelto más profunda, más rica, como un vino que alcanza su punto máximo de maduración. La atraje hacia mí, sintiendo el aroma de jazmín y éxito que emanaba de su presencia. «Elena, esta tierra te pertenece, pero tú me perteneces a mí», susurré, y mis palabras fueron un contrato de alma y piel. Ella respondió con un beso que sellaba nuestro dominio sobre el horizonte, una promesa tórrida de que nuestras noches serían tan fértiles como nuestro suelo. El peón que ella acogió en su desgracia se había revelado como el arquitecto de su gloria, y el amor que nació en el barro del pantano
era ahora el activo más valioso de nuestro imperio. Caminamos juntos hacia el interior de la suite, dejando atrás las sombras de la traición y el eco de las deudas familiares. El legado del hacendado no era solo el oro, los fideicomisos o la arquitectura de vanguardia. Era la fuerza de una lealtad inquebrantable y un deseo que había sobrevivido a la tormenta más feroz. El juego de la herencia millonaria había sido ganado, y nosotros éramos los únicos soberanos de un mundo que construimos con pasión y justicia de hierro. Esperamos que hayas disfrutado de esta historia de poder, traición y justicia poética en el corazón del mundo rural de lujo. Si esta narrativa te ha cautivado, no olvides suscribirte al canal Historias para escuchar mientras trabajas, activar la campana de notificaciones y dejarnos un comentario sobre qué tipo de conflictos de sucesión te gustaría escuchar a continuación. Tu apoyo es el motor que nos permite seguir creando relatos de altísima densidad para paladares exigentes. Hasta la próxima historia, donde el honor y el deseo vuelven a encontrarse.